Amigos, qué gusto saludarles, como siempre un verdadero placer. Con todo y la pandemia y una economía que ha caminado muy lento en los últimos años, el ámbito de la logística, vaya que ha crecido. Con el COVID-19 fue fundamental, dado el boom del comercio electrónico, pero además por fortuna el país ha mantenido su dinámica exportadora básicamente hacia Estados Unidos. Sume ahora las oportunidades por el nearshoring, o sea, el regionalizar la producción tras los problemas que se presentaron básicamente con Asia en el abasto y el transporte de mercancías. Sin embargo, viene un año muy complicado. En 2023, Estados Unidos podría enfrentar una recesión y nuestra economía de plano va a crecer muy poco. Hoy nos acompaña Jorge Torres, mandamás aquí de la multinacional FedEx, compañía con 32 años en México. ¿Qué tanto afectará la difícil coyuntura económica a la logística? ¿Cómo cierra dicha actividad? Justo ahora, con la temporada más alta de ventas tras el Buen Fin y la Navidad unos días, lo invito a que nos acompañe. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Bueno, hoy vamos a platicar, como comentábamos, acerca de la logística, que pues es un tema que no vemos, pero que ayuda a que pues todo lo que compramos, todo lo que se produce, se mueva de manera eficiente en la República Mexicana. Y bueno, la logística pues ha sido determinante, Jorge, en los últimos tiempos. Más con la pandemia, fue fundamental para que, pues, más allá de que estuviéramos encerrados o no en casa, pues llegaran los productos, lo que consumimos, lo que necesitamos en el hogar. Y bueno, a partir de, digamos, de los últimos años, después de la pandemia, entiendo, Jorge, tú me dirás, ha evolucionado la logística. ¿Qué tanto ha crecido la logística en estos últimos años aquí en nuestro país, Jorge? Sí, cómo no, Alberto. De hecho, la logística siempre ha sido un factor de competitividad para los países, para las economías, para las empresas, que pasó a ser más visible a través de la pandemia. Recordamos que la logística fue una de las actividades que se consideraron como esenciales para la continuidad y tuvo una gran relevancia, ya sea al momento de tener la responsabilidad no solamente de transportar productos, como siempre lo hemos hecho, pero productos de primerísima necesidad, como lo fue durante la época de la pandemia, medicinas, alimento, equipo de protección personal, y entonces tomó esa gran relevancia. Vimos cómo durante la época de la pandemia y la pospandemia, el hábito de consumo se incrementó, por ejemplo, en el sector del comercio electrónico, en donde prácticamente se aceleró 5 veces. Hoy en día México es uno de los 5 países que mayor crecimiento ha tenido de consumo a través del comercio electrónico, y eso hace que el sector de la logística tenga que estar a la altura de las necesidades en tiempos de tránsito, en compromisos de entrega, para poder hacer la modificación de los modelos operativos. ¿Cuánto ha crecido el comercio electrónico en los últimos años? Lo que también, supongo, ha motivado el que ustedes hayan tenido que responder. Sí, definitivamente. La fuente es la Asociación Mexicana de Ventas Online, la AMVO. Especificó que específicamente en el 2019 creció 81%, en el 2020 creció 27% y estamos pronosticando crecer en este año 35%, ¿no? Entonces, ha sido un crecimiento vertiginoso, prácticamente al doble en esta época. Y luego está la parte exportadora, Jorge, porque esa es la parte del consumo interno, el mercado interno, pero está también la parte exportadora, que igualmente durante la pandemia pues respondió muy bien, porque el mercado de los Estados Unidos también necesitaba, tenía grandes requerimientos y México se ha convertido en un proveedor importante. ¿Qué tanto evolucionó esa parte? De una manera muy importante, y de hecho, en combinación, Alberto, con el tema del disparo del consumo interno a través del comercio electrónico, más el tema de las exportaciones, está poniendo a México en un momento privilegiado en la historia. Y a tu punto, recordemos que prácticamente el 70% de la generación del Producto Interno Bruto de México depende del comercio internacional, y el 82% de los productos que México exporta van a Estados Unidos. La coyuntura geográfica en términos de la cuestión pospandémica, que ha generado escasez de productos esenciales, exceso de productos no esenciales, después el conflicto bélico, el desacoplamiento entre Estados Unidos y China, han hecho un efecto muy positivo y benéfico para México en términos del incremento de las exportaciones por el nearshoring y el reshoring, que están detonando este importante componente de nuestra economía. Es el producir cerca de la región, ¿verdad? Exactamente. Sí, aquí como lo vemos nosotros, Alberto, es de la siguiente manera. El nearshoring es una condición geográfica
que por obvias razones siempre ha estado ahí, la proximidad con Estados Unidos. Después viene el ally-shoring o el ally-shoring, que es cómo nosotros esa proximidad, que es el nearshoring, lo capitalizamos de una manera inteligente a través de un vehículo que es el Tratado de Libre Comercio. Y eso hace que haya un reshoring, ¿no? Un reposicionamiento de los procesos productivos en México para tomar ventaja de esto y entonces hacer el bloque económico de Norteamérica un bloque muy poderoso en el mundo. Se ha hablado mucho de esto, de producir o de relocalizar muchas plantas que están en Asia hacia la zona, hacia la región. ¿Qué tanto se está dando en la realidad esto, Jorge? Tú que tienes contacto con muchas empresas. Lo vemos de una manera sustancial, no solamente en términos de planes a mediano o largo plazo, sino que estamos viendo que en realidad están reinstalándose empresas, no solamente empresas americanas que tenían sus procesos productivos en Europa, en Asia, sino mismas empresas europeas, asiáticas, que están relocalizando sus procesos en México, no solamente en el interior, sino en la franja fronteriza, y eso hace que entonces los tiempos de tránsito con Estados Unidos, el país consumidor número 1 del mundo, pues tengan una racional muy interesante en términos de la economía de escalas. Ahora, viene un año complicado, Jorge. De hecho, ya el final del año ha sido complicado en términos de exportaciones porque Estados Unidos está avanzando menos a prisa. ¿Cómo estás viendo el 2023 en esa parte del comercio exterior, sobre todo con una economía de Estados Unidos que es probable esté en una recesión? No sabemos si va a ser una gran recesión, no sabemos si va a ser una ligera recesión, pero al final de cuentas la economía de los Estados Unidos, según los expertos, va a crecer menos. ¿Qué tanto afectará al comercio y a la logística? ¿Cómo se ve el año 2023 para la logística, Jorge? Partiendo de la base de que el 82% de las exportaciones que nosotros tenemos van a Estados Unidos, tenemos una correlación y una dependencia con Estados Unidos muy importante y vamos de la mano. Así como nosotros estamos capitalizando e impulsando lo que ahora el TEMEC nos da como bondades, hay nuevos capítulos, el capítulo 19 que tiene que ver con la economía digital, nos da nuevas avenidas para poder impulsar. Pero también hay que recordar que tenemos más de 10 tratados y acuerdos comerciales con más de 40 países y bloques económicos, y es en donde México tiene entonces que aprovechar la diversificación para poder estar también haciendo un balance en sus términos económicos con el resto del mundo. ¿Y qué tanto se afectará la logística, la actividad económica el 2023? ¿Cómo lo estás viendo, Jorge? Yo creo que va a fluctuar mucho, sin embargo, creo que también este reshoring y el ally-shoring que estamos viendo está compensando, haciendo un contraste. Creemos que el 2023 no va a ser uno de los años de mayor crecimiento económico, sin embargo, pues estamos cerrando filas para que ver justamente a través de las avenidas que nos da el TEMEC en lo que tiene que ver con Estados Unidos, podemos aprovecharlo para poder hacer ese balance. Ahora, acaba de pasar el Buen Fin, Jorge. Viene ya la temporada de Navidad, o sea, el cierre del año, que es tan importante. ¿Cómo estás viendo la actividad en este cierre del año? Te lo pregunto en función de que el consumo tampoco ha estado muy bien, el consumo interno, tú lo sabes. Así es. Ha estado bastante flojo por la situación económica después de la pandemia, la pérdida de poder de compra de las familias. ¿Cómo estás viendo el cierre del año? Ha sido un cierre muy interesante, Alberto, desde la siguiente perspectiva. Tenemos años planeando, ¿no?, lo que es el Buen Fin. Esta fue la 11ª edición del Buen Fin. Teníamos ciclos predictivos en donde sabíamos el consumo, pero vienen 2 años y medio de pandemia en donde esos ciclos predictivos de consumo se mueven y teníamos pues muchas expectativas respecto a este Buen Fin. Estamos muy contentos el hecho de comentar que todas las expectativas fueron superadas de una manera muy importante. Aún estamos cuantificando el efecto que fue muy positivo porque recordemos que en esta edición del 2022 el Buen Fin vuelve a 4 días, del 18 al 21. Los 2 años anteriores habían sido más extendidos, entonces primer ajuste, pero vemos que hay empresas que inician una semana antes, hay empresas que aún a estas alturas están con algunas campañas, pero el volumen que se dio detonó de una manera muy interesante a través del Buen Fin y vemos que por lo menos en el cierre está siendo muy positivo a través de campañas como esta. Ahora, ustedes son un viejo actor aquí en nuestro país. ¿Cuántos años tienen ya de operar ustedes aquí en México? Tenemos 32 años operando en el país. ¿Qué tanto se ha multiplicado la compañía en función de este crecimiento del que estamos hablando? Pues se ha multiplicado de una manera importante. Yo he estado los 32 años en la empresa. Exacto. Cuando empecé yo hace 32 años éramos 400 empleados, hoy somos cerca de 9,000 empleados. Entonces hemos crecido de una manera exponencial, sobre todo a través de detonar el consumo interno. La presencia de la empresa en todo el país, en los 31,250 códigos postales, hace que nosotros, Alberto, no solamente tengamos presencia en el país para provocar el consumo interno, sino damos accesibilidad a todo el país al mercado mundial en los 220 países y territorios en donde tenemos presencia. Ahora, ¿cómo ves el 2023 para el mercado interno, Jorge?
Sí, yo creo que el haber instalado nuevos hábitos de consumo a través del comercio electrónico, eso ha exponenciado el crecimiento económico y vemos que eso va a ser, junto con otros elementos, un vehículo que nos va a hacer transitar hacia el 2023 en su justa dimensión de una manera importante. Por eso es que nosotros hemos adaptado nuestros modelos operativos de distribución y logísticos de un modelo centralizado a regionalizado. El tema aquí, Alberto, es que anteriormente era aceptable el recibir productos de 3, 4, 5 días. Hoy en día el nombre del juego es día siguiente o mismo día. Entonces vemos cómo nosotros, quienes jugamos en este sector, adaptamos los modelos para poder estar a la altura de esas expectativas. Sí, pero con una economía que va a crecer cuando mucho 1%, ¿qué tanto se afectará el ritmo de ustedes? ¿Han hecho algunos cálculos? ¿Cuál es su pronóstico en cuanto a su plan de negocios, Jorge? Sí, vamos de la mano con este crecimiento. Se está hablando que este año, 2022, cerremos en 3.5, 4%. Se habla de un 2% el año siguiente, que son, me parece... 3.5 que el PIB. Sí. No, nada. ¿Quién dice eso? Uh-huh. Bueno, hay varias fuentes. No, bueno, el que lo diga está totalmente equivocado. No le creas a ese analista. Okay. Yo creo que vamos a crecer cuando mucho, ¿qué te gusta? 2%. Cuando mucho, 2.5%. 2.5. Sí, 2.5. Entonces estamos creciendo. Y ahora lo que estamos haciendo en la industria es ser ese contraste justamente para que a través de lo que nosotros toca y corresponde poder impulsar. Pero sí vemos que va a haber un proceso de adaptación en este cierre del 2022 y en el 2023 que pues evidentemente serán muy retadores, ¿no? O sea, va a ser, podríamos decir, va a ser un año más complicado, ¿verdad? O sea, más complicado que este que fue complicado porque al final de cuentas hay que recordar que la economía en el primer y segundo trimestre fue bastante floja, sí. Creció mejor de lo que esperaban todos los analistas. De hecho, hubo una realineación de las expectativas económicas para este crecimiento que todo el mundo esperaba más flojo. Uh-huh. Pero al final de cuentas, pues como ya decías, dependemos mucho de Estados Unidos. Cuando la economía de Estados Unidos va a crecer poco, pues también nos pega, ¿verdad? Sí, estamos de la mano, estamos alineados con ellos y es muy difícil crecer fuera de esta expectativa. Así es. Ahora, lo interesante es que a mediano plazo, ¿cómo estás viendo la situación, Jorge, en función de del crecimiento que tiene México, el potencial que tiene México? ¿Qué tanto van a crecer ustedes? Sí, bueno, estamos nosotros pensando crecer de una manera importante, y hablo a nivel nacional. Vemos cómo el consumo interno a través, como te lo comentaba, de la instalación del hábito de consumo del comercio electrónico, ese sector sigue creciendo exponencialmente. Y de esa manera nosotros venimos adaptándonos a través de apertura de nuevas estaciones, de nuevos centros de distribución para poder atenderlos. En este año, Alberto, abrimos 7 estaciones operativas en el país, lo cual habla de justamente, de manera proporcional, cómo seguimos creciendo de manera interna. ¿Cuántos almacenes tienen ya? Tenemos 90 estaciones de servicio. Entonces, si abrimos 7, eso habla un poco de la proporción. Y tenemos operación en 6 aeropuertos, 6 vuelos internacionales todos los días. ¿Cuántos aviones tienen ustedes ya? A nivel mundial tenemos 800 aviones. Aquí tenemos 6 vuelos internacionales todos los días. O sea, para que vean por qué se responde y por qué se llega todos los días, ¿verdad? Con los pedidos de la clientela, ¿verdad? Exactamente. No solamente la cobertura, sino la velocidad y sobre todo, te decía, no solamente el servicio día siguiente, sino el servicio mismo día, que es la expectativa que hoy tienen los clientes y que estamos cumpliendo. Bueno, Jorge, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar un poquito acerca de esto que no vemos, que es la logística, pero que, bueno, al final de cuentas permite que tengamos consumidores inteligentes y que se den procesos como este del Buen Fin y pues todo este boom que está viviendo el comercio electrónico. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Buenas noches. Propios y extraños estiman que vendrán más empresas a instalarse a México por el nearshoring y el TEMEC, como quiera, año muy retador para el negocio de la logística que con todo no ha dejado de avanzar en los últimos tiempos. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.